En un pequeño pueblo existía una mujer llamada Isabela, conocida y respetada por todos los habitantes. Era una enfermera dedicada que cuidaba de los enfermos y heridos con gran compasión. Su sonrisa cálida y su apoyo constante la convertían en un pilar de la comunidad. Sin embargo, al caer la noche, Isabela se transformaba en un ser oscuro que nadie conocía. Durante las noches, se adentraba en los bosques cercanos, donde llevaba a cabo sus terribles rituales. Cazaba animales de todo tipo: venados, conejos, aves, perros y gatos que se aventuraban demasiado cerca de su sendero. Sus métodos eran sigilosos y mortales, acechando a sus presas como una sombra, antes de desatar una violencia feroz que las dejaba sin vida. Pero su apetito no se detenía ahí. Isabela también cazaba personas. Seguía sigilosamente a aquellos que consideraba vulnerables, a menudo mendigos o viajeros solitarios. Los emboscaba en la oscuridad, inmovilizándolos antes de llevarlos de vuelta a su escondite en el bosque. Allí, preparaba rituales macabros para consumir sus cuerpos en una mezcla de canibalismo y ritos oscuros. Durante el día, Isabela regresaba a su vida cotidiana, ocultando cuidadosamente cualquier rastro de su vida nocturna. Nadie sospechaba de la mujer amable y servicial que conocían durante el día. Su capacidad para ocultar su verdadera naturaleza era asombrosa, y la comunidad la seguía respetando y queriendo. Nadie podía imaginar el horror que se escondía detrás de la máscara que Isabela usaba para camuflajear su siniestro apetito nocturno. El pueblo donde vivía Isabela estaba anclado en la tranquilidad de la vida rural. Las casas, de paredes blancas y techos de tejas rojas, se alineaban a lo largo de calles estrechas y empedradas. Había un aire de camaradería y solidaridad entre sus habitantes, quienes compartían una vida sencilla y estrechos largos comunitarios. Isabela era una figura central en esta comunidad. Como enfermera, se dedicaba a cuidar de los enfermos y heridos del pueblo con una devoción inquebrantable. Su rostro reflejaba una ternura innata, con ojos cálidos y una sonrisa que irradiaba compasión. Su cabello oscuro, siempre recogido en un moño, le daba un aire de serenidad y profesionalismo. Vestía con sencillez, con un uniforme de enfermera que llevaba con orgullo, y su presencia tranquila y serena generaba confianza en todos los que la conocían. Durante el día, Isabela recorría las calles del pueblo, visitando a los enfermos en sus hogares y atendiendo a los que acudían a la pequeña clínica local. Siempre estaba dispuesta a escuchar, a brindar palabras de aliento y apoyo. Era conocida por su habilidad para aliviar el sufrimiento de los demás, ya fuera administrando medicamentos o simplemente ofreciendo consuelo en momentos difíciles. La comunidad la respetaba y quería profundamente. Su nombre era sinónimo de generosidad y bondad. Era la primera en ofrecerse como voluntaria cuando surgía una emergencia, ya fuera una inundación repentina o un incendio en una vivienda. Su presencia era reconfortable para todos, y su trabajo incansable hacía que la vida en el pueblo fuera más segura y acogedora. Durante el día, Isabela era un faro de luz y esperanza en la comunidad, una figura querida y respetada que parecía destinada a cuidar y proteger a su pueblo. Sin embargo, la imagen de Isabela durante el día contrastaba profundamente con su otro ego nocturno. Mientras que sus días estaban dedicados a cuidar y sanar, sus noches se llenaban de oscuridad y malevolencia. El cambio comenzaba con la caída de la última luz del día. Isabela, antes tan serena y compasiva, se volvía inquietantemente reservada. Su mirada, una vez cálida, se volvía fría y distante. Abandonaba su uniforme de enfermera, se vestía con ropas oscuras y andrajosas, como si estuviera adoptando una identidad completamente diferente. Su cabello, que solía estar cuidadosamente recogido, caía ahora en mechones desordenados sobre su rostro. Una vez que la oscuridad lo envolvía todo, Isabela se aventuraba en el bosque cercano, un lugar que durante el día solía ser un refugio de paz y serenidad, pero de noche
El bosque se convertía en su escenario secreto, el lugar donde desataba su lado más oscuro. Allí, en medio de la espesura y la penumbra, comenzaba su transformación en un ser aterrador y siniestro. La metamorfosis de Isabela era más que física, su personalidad misma parecía mutar. Donde antes había compasión y cuidado, ahora solo había crueldad y despiadada determinación. Se adentraba en el bosque con un propósito siniestro, con su mente concentrada en sus oscuros deseos. Ya no era la persona que la comunidad conocía y amaba, sino una criatura de la noche, consumida por una insaciable sed de sangre y violencia. Durante su perversa odisea nocturna, Isabela buscaba a sus presas sin piedad. Comenzaba por cazar animales de todo tipo, venados que pasaban inocentemente, conejos que saltaban entre los arbustos y aves que se posaban en las ramas de los árboles. Incluso se aventuraba a robar perros y gatos que se aventuraban demasiado cerca de su camino. La crueldad con la que llevaba a cabo estos actos era impactante. Parecía disfrutar del sufrimiento que infligía a estas criaturas. Pero su apetito no se saciaba con solo la carne de animales. Isabela también se aventuraba a cazar personas durante la noche. Seguía sigilosamente a aquellos que consideraba vulnerables, a menudo mendigos o viajeros solitarios que se perdían en las sombras. Los emboscaba en la oscuridad, inmovilizándolos antes de llevarlos de vuelta a su escondite en el bosque. Realizaba rituales macabros que involucraban símbolos oscuros y velas parpadeantes antes de prepararlos para su terrible banquete. Su mente se sumía en la locura mientras devoraba a sus víctimas, mezclando canibalismo y ritos oscuros en una escena que ningún ser humano debería presenciar. Para ocultar su siniestro apetito y las acciones macabras de sus noches, Isabela era una maestra de la actuación. Durante el día, regresaba al pueblo con la misma sonrisa cálida y el mismo semblante compasivo que todos conocían. Su cabello oscuro y su uniforme no mostraban ningún indicio de las horribles actividades que realizaba cuando caía la noche. Nunca dejaba que la sombra de su otra vida se reflejara en sus ojos, que solían transmitir amabilidad y apoyo a quienes lo necesitaban. A menudo, era la primera en ofrecerse como voluntaria para ayudar en situaciones de emergencia, lo que fortalecía su estatus de figura benevolente en la comunidad. Nadie sospechaba siquiera por un momento que la misma mujer que los cuidaba con tanto cariño durante el día se convertía en un ser oscuro y sanguinario cuando el sol se ponía. Era un camaleón de la maldad, una maestra en el arte de ocultar su verdadera naturaleza detrás de una fachada de bondad. Su capacidad para disimular y llevar una doble vida era impactante. El pueblo la veneraba cada vez más por su aparente dedicación y generosidad. La comunidad estaba ciega ante la realidad de que era Isabela, de hecho, un monstruo nocturno. Su existencia era una paradoja, un ejemplo perfecto de cómo el mal puede esconderse bajo la apariencia más amable. En el pueblo, Isabela era amada y respetada como una figura benévola. Nadie sospechaba que la misma mujer que los cuidaba durante el día era la causante de los horrores que acechaban sus noches. Su doble vida se mantenía en secreto, oculta en las sombras de su conciencia atormentada y en el bosque donde llevaba a cabo sus rituales siniestros. La dualidad de Isabela la convertía en una criatura aún más aterradora. Durante el día, regresaba a su papel de enfermera devota, ocultando cuidadosamente cualquier rastro de su vida nocturna. Se presentaba ante la comunidad con su sonrisa cálida y su uniforme de enfermera, como si nada hubiera sucedido en las oscuras horas previas. Nadie sospechaba de la mujer amable y servicial que conocían durante el día, y su capacidad para ocultar su verdadera naturaleza era asombrosa. Mantenía su casa impecablemente ordenada, ocultando cuidadosamente cualquier evidencia de sus actividades nocturnas. Los utensilios que utilizaba en sus rituales macabros eran limpiados con precisión quirúrgica y guardados en una habitación secreta, lejos de las miradas indiscretas. Su habilidad para llevar una doble vida era asombrosa,
y nadie podía imaginar el horror que se escondía detrás de la máscara que Isabela usaba para camuflajear su siniestro apetito nocturno. Para mantener su secreto, Isabela se movía con astucia en la comunidad. Mantenía relaciones superficiales con sus vecinos y colegas, evitando que nadie llegara a conocerla demasiado. Era maestra en el arte de la disimulación, una experta en ocultar su verdadera identidad detrás de una fachada de amabilidad y normalidad. Sin embargo, la tensión entre su vida diurna y nocturna comenzaba a cobrarle un alto precio a Isabela. Las noches de caza y violencia dejaban su mente plagada de pesadillas y su rostro pálido como la luna. La contradicción entre su imagen de sanadora y su verdadera naturaleza se volvía cada vez más insoportable, y su lucha interna amenazaba con hacerle perder el control. Mientras tanto, la comunidad seguía adorándola durante el día, sin sospechar el terror que se ocultaba bajo su máscara de bondad. Con cada noche que pasaba, la lucha interna de Isabela se intensificaba. Las sombras de su vida nocturna comenzaban a devorar su ser diurno. La tensión entre sus dos identidades se volvía casi insoportable y su salud se deterioraba rápidamente. Sus manos, que solían ser hábiles y cuidadosas al administrar medicamentos, ahora temblaban con incontrolable ansiedad. Los pacientes notaban su cambiante comportamiento, pero pocos se atrevían a cuestionarla debido a su estatus en la comunidad. El peso de su oscuro secreto se hacía sentir aún más en su casa. Las paredes de su morada parecían susurrar los horrores que albergaban en su interior. La habitación secreta, donde escondía los utensilios de sus rituales, se volvía un lugar de pesadilla, lleno de objetos que atestiguaban sus atrocidades. Los objetos manchados de sangre y restos de carne eran testigos mudos de sus actos siniestros, y las sombras que se alargaban en las paredes parecían cobrar vida. La comunidad, ajena a la verdadera naturaleza de Isabela, comenzó a notar los cambios en su comportamiento. Algunos comenzaron a evitarla, sintiendo una extraña inquietud en su presencia. Otros, sin embargo, continuaban buscando su ayuda, incapaces de imaginar que la mujer que los atendía durante el día era la misma que perpetraba los horrores nocturnos. La tensión en el pueblo seguía creciendo y el miedo se apoderaba de la comunidad, mientras los misteriosos casos de desapariciones sin resolver persistían. La vida de Isabela se había convertido en una maraña de secretos y contradicciones. Durante el día, seguía siendo la enfermera amable y servicial que todos conocían, pero en las noches se sumía en la oscuridad de su verdadera naturaleza, una criatura atormentada por sus impulsos siniestros. La lucha entre el bien y el mal que se liberaba en su interior estaba llegando a un punto crítico, y el destino de Isabela, así como el del pueblo que la rodeaba, pendía en un delicado equilibrio. La noche que el pueblo decidió enfrentar a Isabela, el cielo se llenó de nubes oscuras y la luna quedó oculta detrás de un velo ominoso. La atmósfera estaba cargada de electricidad, como si el propio universo estuviera anticipando el choque entre el bien y el mal que estaba por desatarse. Los habitantes, armados con antorchas y cuchillos improvisados, se dirigieron hacia la casa de Isabela, dispuestos a descubrir la verdad detrás de los misteriosos eventos que habían atormentado a su pueblo durante tanto tiempo. Cuando la multitud furiosa llegó a la casa de Isabela, encontraron la puerta entreabierta y un ambiente pesado que los recibió como un abrazo oscuro. Sin embargo, la enfermera había desaparecido, como si hubiera anticipado su llegada y se hubiera evaporado en la oscuridad de la noche. La habitación secreta donde ocultaba sus secretos estaba abierta y vacía. Sus perturbadores utensilios habían desaparecido sin dejar rastro. La comunidad se encontraba ahora en medio de un enigma aún más profundo, preguntándose si Isabela era realmente la culpable o si existía una fuerza aún más oscura que acechaba en las sombras de su pueblo. La misteriosa desaparición de Isabela dejó al pueblo en un estado de inquietud constante. Los días se volvieron sombríos
y las noches aún más aterradoras. Los rumores comenzaron a circular y las teorías sobre lo que había sucedido con la enfermera eran tan variadas como las estrellas en el cielo nocturno. Algunos afirmaban que Isabela había huido, incapaz de soportar la presión y el señalamiento de la comunidad. Otros sostenían que había sido absorbida por las mismas sombras que la habían consumido durante sus noches de terror. La paranoia se apoderó del pueblo y la gente empezó a ver sombras inquietantes en cada esquina, como si el mal que había acechado a su comunidad durante tanto tiempo se hubiera liberado y ahora los acechaba a todos. Los niños tenían pesadillas, los adultos vivían con el temor constante y la noche se convirtió en una oscuridad abrumadora que solo traía horror. Sin embargo, lo más inquietante de todo era que las desapariciones continuaron. Aunque Isabela ya no estaba presente, las víctimas seguían desapareciendo en las noches oscuras y los cuerpos mutilados continuaban apareciendo en las profundidades del bosque. El pueblo había perdido su ancla en la realidad y la amenaza que acechaba en las sombras parecía imposible de detener. La figura de Isabela se había vuelto un enigma aún más oscuro, una presencia que había dejado cicatrices en el pueblo y su legado de terror continuaba persiguiéndolos, incluso después de su misteriosa desaparición. La tensión en el pueblo alcanzó un punto de ebullición mientras las desapariciones seguían sumándose. La comunidad había perdido toda esperanza de encontrar respuestas y se encontraba atrapada en un círculo interminable de miedo y paranoia. Las reuniones nocturnas se volvieron rituales de sospecha, donde cada mirada era una acusación silenciosa y cada sombra se llenaba de terror. El bosque, una vez considerado un refugio tranquilo, se había convertido en un lugar prohibido, un reino de pesadillas que nadie se atrevía a explorar. El sonido del viento susurraba historias de horror entre los árboles, y el ulular de los búhos se asemejaba a los lamentos fantasmales. Las criaturas nocturnas parecían haberse vuelto cómplices de la oscuridad, y el bosque se cerraba como una trampa mortal en la que nadie quería aventurarse. Las leyendas locales hablaban de un ser oscuro que acechaba en el bosque, un nahual que se alimentaba de la carne de los vivos. Se decía que tenía la capacidad de cambiar forma, adoptando la apariencia de un animal o incluso de un ser humano para cazar a sus víctimas. Las historias hablaban de sus ojos inyectados de sangre y su risa estridente que helaba la sangre. El nahual se había convertido en la personificación del terror en el pueblo, una criatura que parecía emerger directamente de las pesadillas de la comunidad. Mientras la comunidad vivía en el constante temor del nahual, Benjamín, el enigmático habitante del bosque, avanzaba decidido hacia la dirección en la que se rumoreaba que acechaba la criatura. Su cabello largo y oscuro se mecía al viento, y sus ojos azules, aunque reflejaban una determinación inquebrantable, también escondían una sombra de misterio. Había llegado el momento de enfrentar a la oscuridad que había plagado el pueblo durante tanto tiempo. Los destinos de Benjamín y el nahual estaban a punto de entrelazarse en un enfrentamiento que desafiaría los límites entre lo real y lo sobrenatural. El encomiendo que la bruja le había asignado a Benjamín era claro y aterrador. Debía dar caza al nahual, arrancar su corazón oscuro y llevarlo ante la bruja como un trofeo de su victoria. El destino había trazado un camino en el que Benjamín, un hombre marcado por su propio pasado oscuro, se convertiría en el cazador de una criatura igualmente siniestra. La noche se cernía sobre el bosque y la misión de Benjamín estaba por comenzar. La tensión en el aire era palpable mientras avanzaba hacia el encuentro con el nahual, y la oscuridad del bosque parecía cobrar vida, anticipando el enfrentamiento que estaba por desatarse. Este encomiendo, este pacto con la bruja, era la única oportunidad que Benjamín tenía de liberarse de las sombras que lo habían atormentado durante tanto tiempo. Sabía que la única manera de encontrar la redención y la paz era enfrentando al nahual y cumpliendo con su misión.
aunque eso significara adentrarse en el abismo de lo desconocido y arriesgar su propia vida. La promesa de redimirse y purgar su propio pasado oscuro lo impulsaba a avanzar con determinación. Sabía que la tarea que tenía por delante era aterradora y peligrosa, pero también comprendía que era su única oportunidad de encontrar la redención y tal vez la paz que tanto anhelaba.